Nuestras Biblias en Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Encontramos registrado la primera celebración de la Pascua después de aquella que originalmente había ocurrido en Egipto, cuando Dios liberó a Israel de esa esclavitud y cuando también por la sangre del cordero que habían sacrificado, y por esa sangre pintada en el dintel de cada casa de los israelitas, ningún primogénito había muerto. A los 12 meses exactamente de que ellos estaban ya allí en el monte Sinaí, Dios, por medio de Moisés, empieza a darle algunas instrucciones mucho más precisas para la observación de esta celebración, de esta conmemoración. Es una celebración, hermanos, que también intentaba que todo el pueblo hiciera memoria de la grande liberación que Dios había ejecutado a favor de Israel. Y bueno, el título que podemos ponerle a este suceso, a lo que vamos a compartir esta mañana, es recordando y valorando. Recordando y valorando. Es una acción. Lo que Dios quiere, hermano, es que sea una acción continua en nosotros, el estar recordando este sacrificio de amor que Él hizo por nosotros. Y que esa memoria, esa acción de recordar constantemente nos lleve también siempre a valorar, a darle el valor real que tiene para cada uno de nosotros este sacrificio. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Quiero nada más, hermanos, aclarar de que aquí habla del segundo año de la salida, pero el registro de esta celebración corresponde al primer año. Vamos a ir viendo en algunos de los versículos justamente esa pequeña, no es confusión ni error, sino es a propósito, porque aquí en esta parte Dios estaba estableciendo algunas normas al respecto. Y lo que Dios quería era que el pueblo tuviera ya claro cómo tenían que celebrar la Pascua antes de partir del Sinaí, porque después ya iban a entrar a la tierra prometida, y lo que Dios deseaba es que en aquel lugar ya el pueblo estuviera acostumbrado y estuviera ya celebrando de una manera ajustada este memorial. Seguimos en el versículo 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán, con panes sin levaduras, sin levadura, y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán huesos de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio
y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Amén, hermanos. Aquí estamos encontrando cómo Dios estaba ordenando a su pueblo que hiciera este memorial. Y sabemos, hermanos, que lo que Dios en todo momento quería es que su pueblo no se olvidara de su Dios, que no se olvidara de esa obra maravillosa que Él hizo para liberarles de la esclavitud. Dios no solamente les liberó de aquella esclavitud, sino también, hermanos, hizo en su gracia que ninguno de los israelitas sufrieran algún tipo de pérdida en cuanto a la muerte de los primogénitos. No solamente, hermanos, les liberó y evitó que el ángel de la muerte llevara consigo a los primogénitos de Israel, sino también hizo de que salieran de Egipto totalmente enriquecidos. Recordarán que los egipcios les regalaban joyas a ellos, con tal de que se fueran. Lo que ellos querían es que Israel saliera de ese lugar, porque ya entendían de que el único Dios verdadero y eterno había ejecutado esa liberación y nadie, absolutamente nadie, podía ya evitar o estorbar siquiera. Entonces, también, hermanos, por último, vemos allí en el Sinaí cómo Dios fue formando a Israel como una nación. Es decir, hermanos, tantas maravillas, tantas bendiciones que Dios estaba ejecutando por gracia a su pueblo y en su pueblo, que Dios no quería que el pueblo se olvidase nunca. Es más, en Deuteronomio encontramos que Dios dice luego que le dice a su pueblo que cuando entren en la tierra prometida donde fluye leche y miel y empezasen ellos a progresar, a enriquecerse, a establecerse, que lo que Dios no quería es que ellos nunca olviden de que fue y es Dios el que les sacó, les liberó y les bendijo, ¿sí? Por eso también inclusive permitió varias pruebas durante el desierto, durante el viaje, con tal de ir formando no solamente como nación a su pueblo, sino también espiritualmente. Hermanos, podemos hablar muchísimo más de lo que en ese tiempo estaba sucediendo con Israel en el Sinaí y lo que Dios nos reveló en su palabra con respecto al porqué de este memorial que Él tan celosamente mandó a su pueblo que todos, absolutamente todos lo observaran, inclusive aquellos que por alguna razón de la ley estuvieran inmundos. Dios aquí justamente abre una brecha y les dice que a lo un mes, exactamente a los 30 días de la celebración de la Pascua oficial, estas personas podían celebrar la Pascua para que no dejasen de justamente hacer eso que Dios quería recordar. Inclusive si alguno estuviera de viaje. Bueno, trayendo, hermanos, un poquitito también ahí a relación lo que Dios dice con respecto a las personas, que estuvieran limpios, dice, y que no estuvieran de viaje, es decir, no había nada que evitase que ellos celebraran la Pascua. A esto sí Dios, hermanos, no les perdona, ¿sí? Recordemos que Dios es un Dios celoso, ¿sí? Es misericordioso, es un Dios de amor, pero lo que Él no puede dejar, hermanos, de considerar u observar es la rebelión. Él considera una rebelión, hermanos, cuando alguien que pudiendo celebrar la Pascua, que pudiendo hacerlo en la fecha, en la hora y en la forma, y decide no hacerlo, Dios no perdona. Dice, el tal persona será echada, cortada. Algunos piensan que Dios estaba diciendo de la muerte, pero más aquí personalmente creo que era ser expulsado del pueblo, excomulgado de la congregación. Es decir, la persona que, porque no quería hacer, nomás no hacía, era echado. Eso es lo que yo creo, hermanos, pero cada uno puede considerar. De una u otra forma, era una desgracia para el israelita salir de la congregación de Israel porque quedaba a merced
totalmente a merced del mundo, del enemigo. Trayendo todo ese contexto, hermano, a nuestro tiempo. Hoy día, ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, encontramos en los evangelios, en Lucas, en Marcos, y encontramos también en Mateo, que cuando estaban celebrando esta Pascua, Jesucristo con sus discípulos, justamente al final de esta celebración, es que el Señor Jesucristo instituye este memorial que estamos nosotros celebrando cada domingo. Y el hermano Cristian, y cada domingo estamos leyendo justamente los pormenores, las normas que tenemos que observar dentro de esta celebración. Y otra vez, como aquel tiempo en que Dios mandó al pueblo de Israel que celebrasen la Pascua, también hoy a nosotros Dios nos dice, hermanos, que hagamos esto en memoria de Él, que hagamos memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No una muerte común, sino una muerte muy singular. Dice Filipenses capítulo 2, muerte de cruz. Porque la muerte de cruz, como ya hemos considerado alguna vez, es una muerte, hermanos, vergonzosa. Aparte de ser una de las muertes más sangrientas, más tortuosas, es una de las muertes más vergonzosas, como habíamos visto. Por eso dice la Biblia, maldito aquel que es colgado de un madero. Porque la persona que muere colgado de un madero, como hemos visto en algún momento, no es digno ni del cielo y no es digno ni de la tierra. Por eso es colgado de un madero hasta morir. Y esa muerte es la que llevó el Señor Jesucristo. Aparte, hermanos, de lo que ya hemos aprendido en cuanto a lo que literalmente Él sufrió desde el momento en que fue arrestado allá en Getsemaní la noche antes de su sacrificio. Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él pasó, todas las torturas, las burlas, todos los dolores que Él tuvo que sobrellevar, hermanos, por amor a vos y por amor a mí, cargando con nuestra cruz, cumpliéndose literalmente lo que Isaías capítulo 53 dice acerca de esa muerte. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Es como una carne, hermanos, que es metida en un molino y es hecho de Él una curubica, ¿sí? Él fue molido, hermanos, literalmente por nuestros pecados. Y todo eso, hermanos, aparte de otras cosas que venimos recordando, venimos estudiando, venimos compartiendo a través de los hermanos a quienes Dios utiliza para, de alguna manera, hermanos, considerar ajustadamente o profundamente, tratando de entender, hermanos, todo lo que el Señor sufrió por vos y por mí en la cruz del Calvario. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué tantos detalles? ¿Por qué tanta preocupación y ocupación de nuestro Señor? De hacerle recordar a su pueblo y de hacerle recordar a su iglesia hoy día, hermanos, de este sacrificio. Es, hermanos, para que nosotros no perdamos de vista el valor que tiene para cada uno de nosotros aquel sacrificio. Recordando y valorando. Y yo creo, hermanos, que lo que Dios desea es que ninguno de nosotros dejemos, hermanos, de considerar y de valorar este amor tan grande. Allí en Romanos encontramos que justamente dice que si nosotros consideramos que uno murió de esa manera por todos, ahora todos tendríamos que vivir por ese uno que murió y resucitó por nosotros. Es decir, hermanos, que nuestros corazones puedan valorar día a día, y en especial los domingos cuando nos reunimos de este sacrificio. Trayendo un poco a colación ahora aquella imposibilidad de aquellas personas que muy preocupados e interesados por compartir ese memorial, se acercan a Moisés y le dicen, ¿qué haremos nosotros? Consideramos que no es justo que dejemos de celebrar esto por esta situación, porque se cree, hermanos, que fueron las personas que tuvieron que retirar a los hijos de Aarón que habían sido quemados por fuego extraño. O sea, alguien tenía que sacarle a esos dos hijos de Aarón que habían muerto delante de Jehová porque habían pecado.
Y ellos fueron los que se cree, hermano, que son estas personas las que después vinieron a pedir consideración de su situación. Pero el corazón de estas personas son personas, hermanos, que querían celebrar, querían adorar al Señor, querían darle gracias por esa liberación. Entendían de que lo que había sucedido era algo sublime, algo superlativo, hermanos. Nunca fueron libres, ahora eran una nación libre, bajo la cobertura, protección y bendición del único Dios verdadero y eterno. Para esa gente era muy importante esa celebración. Y esa actitud, hermano, lo que Dios quiere despertar en vos y quiere despertar en mí, hermano. Que nosotros valoremos a tal punto lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, que no perdamos un solo día la oportunidad de darle gracias, la oportunidad de vivir, hermanos, lo que por esa muerte nosotros hemos recibido. Vivir a Cristo, vivir en Cristo y vivir por Cristo en este mundo. El Señor quiere despertar en tu corazón y en mi corazón, hermanos, esa actitud. Por eso es que quiere que estemos recordando constantemente y quiere, hermanos, que el recuerdo, la memoria de este amor, de este sacrificio, nos lleve, hermanos, a dar un valor real a lo que aconteció, sucedió y a lo que hemos recibido. Por otro lado, hermanos, aquellas personas que Dios advierte que no habiendo nada que evite que celebre ese memorial, iban a ser cortados. Allí nos habla, hermanos, el Señor del celo que Él tiene, hermano. Dios es Dios de amor, es Dios de misericordia, Dios de bondad. Pero recordemos que Dios es justo también y Dios es santo, ¿sí? No le engañamos a Dios. Esta gente no le iban a engañar a Dios. Entonces, lo que vemos ahí, hermanos, es que la debilidad y las imposibilidades, Dios lo recibe con misericordia y tolerancia. Es más, le da una solución a esa gente que queriendo estar allí, celebrando, no lo podían hacer. Le dice, a los 30 días háganlo y cumplan ustedes con el deseo que tienen en sus corazones. Pero aquellos quienes no valoran, aquellos quienes menosprecian, porque es menospreciar, hermanos, algo Dios consideraba un menosprecio, lo que estaban haciendo esta gente. Y aparte, una rebelión. Por eso es que la rebeldía, hermanos, realmente Dios no perdona. La rebeldía Dios no perdona, pero sí, hermanos, comprende y tiene misericordia de las imposibilidades y de las debilidades. Hoy día hay muchos enfermos, hermanos enfermos, en los hospitales, que querrían estar celebrando este memorial, pero no lo pueden. Les puedo asegurar, hermanos, que Dios tiene misericordia y esas personas van a tener paz. Y esa memoria que están haciendo en su corazón en este momento ya vale delante de Dios y para ellos, ¿sí? Pero aquel cristiano que hoy no se quiso levantar o se levantó y no tuvo ganas nada más de sentarse a celebrar, ese sí, hermano, va a ser confrontado seguramente por el Señor como un papá confronta a su hijo cuando éste desobedece algo o se rebela. Hermanos, para terminar, la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo 11, donde estuvimos leyendo, del versículo 23 en adelante, unos versículos antes, el versículo 22, justamente el apóstol Pablo amonesta a la iglesia de los Corintios, le dice, ¿no tenéis acaso un lugar, casa, donde ustedes comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Sí? O menospreciáis, le dice. Esa actitud, hermano, lo que Dios no tolera. Es decir, hermanos, con la ayuda del Señor tenemos que cuidarnos de no menospreciar nunca, hermanos, este sacrificio tan grande que Dios lo hizo. Pero yo te puedo decir, pero yo, ¿dónde menosprecio? Yo valoro la muerte del Señor. Pero muchas veces, hermanos, manifestamos ese pecado cuando cualquier cosa es suficiente para no reunirse, para no sentarse y celebrar este memorial de adoración a nuestro Salvador. Hermanos, tenemos que realmente solamente permitir que las debilidades y las cosas insalvables eviten que nosotros nos reunamos. Y recordar, hermanos, que Dios quiere que todos los días estemos recordando esto,
de tal manera que también todos los días nuestra actitud pueda manifestar que realmente es valioso para nosotros este sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por vos y por mí. Que gracias a esa muerte hoy tenemos vida. Que gracias a esa resurrección, hermanos, hemos pasado de tinieblas a luz. Que gracias a esa muerte y resurrección, hermanos, hoy somos las personas más ricas, somos las personas más privilegiadas del universo, porque somos hijos de Dios y estamos esperando a nuestro Salvador un día, muy pronto, que venga a buscarnos para estar ya para siempre con Él en el cielo, en su presencia. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos celebrar estos símbolos ahora con un corazón agradecido. Si me permitís,